¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hemos estado esperando durante todo este mes de campaña esta entrevista. Hoy traigo aquí un experto que está conmigo, me va a acompañar unos minutos, se nos une nuestro amigo que se llama Juan Armando Cepeda, y hoy traigo a Hardy para que empecemos a aprender un poco acerca de lo que es employer branding, employee branding, advocacy branding, o sea, una serie y me van a perdonar, mi pronunciación no es tan buena, pero aquí traigo, como les digo, un experto. Hardy, como ya los presenté, les mandé correos, quién es él, qué es lo que hace durante los últimos 16 años, Hardy, ¿verdad? Así 16 es. años ha estado trabajando en el área de recursos humanos, dirige un departamento de toda la parte de entrenamiento y desarrollo, trabaja directamente con toda la perspectiva comercial de la organización, aparte de toda la divulgación, dirige un grupo que es especialista precisamente en esta área, y hoy Hardy está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Hardy, por tu tiempo. Yo sé que ya son las 10 de la noche, estás saliendo de dar clases, pero ya estamos en la jugada. Gracias, Hardy, por estar aquí. Tal vez tú te puedes presentar un poco mejor de lo que yo te presenté. Muchas gracias, Fernando. Claro, no, primero que todo te agradezco mucho, es un placer. Buenas noches a todos y es un gran gusto estar con ustedes porque, como Fernando dice, llevo 16 años en esta organización en la que estoy ahorita y principalmente nuestro trabajo es acerca del desarrollo de los empleados en el área de salud. Nuestra compañía vende seguros de salud, tal vez algunos de ustedes la han escuchado. El nombre de la compañía es Humana. Sin embargo, además de eso, también he trabajado en una compañía de metales, de productos de metal, y también he trabajado en la universidad. He sido catedrático en la Universidad en la Universidad de Louisville por 17 años. Y principalmente la mayoría de cursos que enseño ahí son de recursos humanos, organización, desarrollo de organizaciones, consultoría. De hecho, eso fue lo que enseñó en la noche. Cambio, diseño de instrucción y análisis de necesidades, ese tipo de cursos. Así que hoy en la noche vamos a estar platicando un poquito de eso. Tengo ciertas perspectivas y, bueno, como decía Fernando, una de las cosas que nuestro departamento hace, y digo nuestro porque no es solo mío, sino que es de las personas que trabajan conmigo, es precisamente de enaltecer no solo el conocimiento de la compañía en cuanto a los valores, pero también preparar a las personas en conocer bien lo que la compañía hace para que ellos sean nuestros abogados, para que ellos sean nuestros representantes. Y no solo de Hardy, marca. por favor, si quieres decir algo en inglés, dilo, no tengas pena, sé que tienes muchos años de estar solo hablando inglés. Gracias. Entonces él muy difícilmente habla español allá en Estados Unidos, entonces dilo en inglés, por favor, aquí nos ayudamos, y si no entiendo, te pregunto. Muy bien, te agradezco mucho. Pues la palabra era advocacy, precisamente, para que sí la marca crezca, no solamente que sea por los medios públicos como es la televisión, la radio, la imprenta, pero también para que los medios sociales representen una parte de la compañía. Sin embargo, también tenemos ciertos problemas que es parte de lo que quiero platicar hoy en la noche contigo y con todos ustedes, de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la representación, porque en el momento en el que las personas que trabajan en la compañía tienen rienda suelta a utilizar las redes sociales, es probable que digan cosas que pues no sean necesariamente de que uno quiera divulgar de la compañía. No son malas, pero algunas cosas son estratégicas, otras cosas Sí, son muy internas, ¿verdad? Ese es qué uno interesante. de los temas que vamos a platicar. Excelente, gracias. Y ahora hemos preparado algunas preguntas, y voy a dejar las preguntas acá porque de esto vamos a sacar un artículo para que tú continúes con este proceso que te estás entrenando sobre eso. Y la primera pregunta que hoy le vamos a lanzar a Harry es una pregunta que es: ¿cuál es la perspectiva de estas iniciativas desde el punto de vista de recursos humanos? ¿Cómo lo ve un departamento de recursos humanos, tanto en Estados Unidos, y tú que tienes una visión general, porque sé que trabajas en Puerto Rico y otras cuestiones de latinas, ¿cómo es que lo ve? ¿Cuál es la perspectiva de employer branding de recursos humanos? Pues fíjate, Fernando, que es bien interesante porque es como que un arma de dos filos. Por un lado, es definitivamente, como les decía, una forma de advocacy de tal forma que la compañía crece su negocio, crece su marca, su presencia. Pero por el otro lado, también representa un riesgo, como te decía, porque puede ser como que una salida de información que a veces no es muy buena. Desde el punto de vista de recursos humanos, hay dos áreas, por decirte así.
Por un lado está el área de lo que sería lo que yo le voy a llamar la policía interna, ¿verdad? Porque son Ujú, las personas que tienen que ver con el reclutamiento, con los beneficios y con la terminación de empleo. ujú. Por el otro lado está mi parte del negocio, que nosotros nos encargamos en traer talento y luego elevar el talento de tal forma que empezaron en punto A, pero si tienen muy buena capacidad y tienen buenos resultados, prepararlos para que se vayan al punto B, otro nivel en la compañía, y además que resuenen más el nombre de la compañía. Entonces, una de las cosas que se ha vuelto bastante común ahora es agarrar el ente social de la compañía, que son los valores, la misión e incluso el propósito, que el propósito pues es básico, sin embargo, las palabras, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje del propósito? ¿Cómo podemos decirle a una persona que verbalice el propósito de la compañía de una forma clara para que no metan todos los términos que son técnicos? Una pregunta, Hardy. Eh, ahorita dijimos recursos técnicos y todo, pero ¿realmente recursos humanos es el encargado de employer branding o es mercadeo o es el departamento de comunicación? Muy buena pregunta. Fíjate que depende mucho de la compañía, porque hay compañías bastante grandes. Por ejemplo, Humana, nosotros tenemos más de 50,000 personas a través de los Estados Unidos. Entonces, es bastante desasociado, desafortunadamente. Tenemos el área de comunicación, luego tenemos el área legal, luego tenemos el área de mercadeo y tenemos el área de recursos humanos. Entonces, es como que, como diríamos nosotros, que un sistema, un ecosistema, de tal forma que los tres, hablando de mercadeo, recursos humanos y ventas, los tres tenemos que tocar bases con los del equipo legal, porque no podemos hacer nada sin que los del equipo legal hayan dado una revisión, para asegurarse que lo que estamos diciendo, que lo que estamos haciendo está en favor de la compañía. Primero por los lawsuits que hay y luego también por los riesgos, ¿verdad? De las competencias que averigüen lo que estamos haciendo. Por lo tanto, la compañía grande tiene que estar bien desasociada. Compañías más pequeñas no tienen el capital necesariamente para tener esa gran energía. Entonces tienen un departamento que aquí les llamamos los generalistas de recursos humanos, que son prácticamente, hacen casi las cuatro cosas. Ellos son los que ven lo legal, ellos Sí. son los que ven los recursos humanos y a la vez ellos tienen que entrenar en la negociación y las técnicas de venta. Está por aquí, solo disculpa que te interrumpa. Te voy a Sí, presentar Juan Armando Cepeda, está aquí con nosotros. Hola Juan, espéreme, démosle un ratito. Aquí está Juan mío con nosotros, Juan Armando. Juan Armando, te presento a Hardy, Hardy, Juan Armando. ¿qué tal? Buenas noches, Harvey. Gusto saludarte. Gracias, Un placer. igualmente, un placer conocerte. Magnífico. Y solo antes de que continuemos, Carlos, disculpa que te interrumpí, Hardy. Aquí está Joseph Bonilla, muchísimas gracias. Nos saluda desde Costa Rica, muchísimas gracias, Joseph. Y también está aquí nuestro amigo Carlos Salier, que es uno de los expositores en el próximo evento. Y disculpa, ya no te interrumpo, Hardy, está interesantísima la respuesta que me estás dando. No sé si escuchaste, Juan Armando. Sí, cabal, estaba escuchando la participación que tienen la nueva tendencia respecto al tema de recursos humanos. Y me parece hablando, bastante importante, porque la vez pasada yo estaba leyendo un libro, no sé si lo has visto, que se llama El talento está en la red. ¿Cómo es detectar el talento en la red? Que eso creo que va amarrado un poquito en ese tema. Exactamente. Y fíjate, Juan Carlos, que, perdón, que es Armando. Armando, perdón, es algo bien, bien importante que por eso me ha traído mucho los webinars que has hecho, Fernando, porque es increíble. Desde el punto de vista estadounidense, digamos, muchas personas ven las redes sociales como eso, red social. Sin embargo, como ustedes saben, ahorita hasta el presidente actual está utilizando Twitter para comunicar algunas de sus estrategias. De tal forma que estamos viendo una gran tendencia de cambio, un cambio de paradigmas donde muchas compañías están utilizando eso como su trampolín para mercadeo, ¿verdad? No solo actualizan sus estrategias, pero también sus marcas y sus servicios. Y entonces ahora, en uno de los seminarios que te escuché hablar, Fernando, estabas diciendo, por ejemplo, que, de hecho, un invitado que decía que no puede uno decir que uno le va a vender a todo mundo, sino que tiene que tener a su fuente de clientes bien definida. Sí. Hasta cierto punto, definitivamente estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿quién quita? Si me sale una venta por aquí, por allá, ahí es donde las redes sociales son efectivas porque cuestan muy poco. Y encima, ahí es donde precisamente employee and employer branding juegan un gran papel, porque entonces nosotros como recursos humanos
les damos así como que un poco de entrenamiento a las personas, a los trabajadores, de tal forma que ese medio nos sale casi gratis, casi. Siempre el riesgo. Ahora, tenemos aquí una serie de preguntas que preparamos para ti, Hardy. Juan Armando, tal vez nos ayudas con la siguiente pregunta. Yo la voy a poner aquí, el papel, dale. Ok. La pregunta aquí es, ¿cuáles serían las herramientas y elementos de Employee Branding? Muy bien. Fíjate que hay varias, y lo que me gustaría es que mantuviéramos en mente precisamente el tamaño de la compañía. Compañías pequeñas, medianas y grandes. Entre las pequeñas principalmente son las personas que son bien emprendedoras y entrepreneurs, como les decimos acá, ¿verdad? Entonces ellos van a tener poco capital. Técnicamente están utilizando sus amistades y las cosas gratis o baratas para poder empezar. Las compañías medianas, pues que ya tienen un mercado local, y luego las grandes, como les decía, ¿verdad? Entre 10,000, 15,000, 20,000 personas o más, e incluso internacionales. Como ustedes saben, las grandes compañías como Google, como Amazon, etcétera, que a pesar de todo, cuando ya uno empieza realmente a escuchar de cuáles son sus políticas, les voy a decir una cosa que me intrigó bastante. El otro día es que me encontré que Facebook usa exactamente la misma plataforma que utilizamos en mi compañía para entrenamiento y desarrollo. Me llamó la atención porque dije, Facebook, ellos han de programar su propia plataforma. No, usan la misma plataforma que fue comprada de un vendedor. Entonces, las herramientas yo diría que son dos. Son las herramientas de tipo mecánico, que son las plataformas, como Instagram, Facebook, Twitter y esas, como las no mecánicas, que son más el entrenamiento. Les voy a contar una de las cosas que mi grupo ha estado haciendo bastante por los últimos 6 años. Históricamente nuestra compañía, como les decía, 50,000 personas más o menos, hemos tenido siempre una misión. La misión ha sido la misma y es muy fuerte. El propósito es el mismo, ¿verdad? Acerca de salud. Pero sin embargo, los valores no estaban claros. Entonces la compañía llevó un poco de tiempo, diseñó 5 valores y luego el propósito era darlos a conocer internamente para que sí empezaran a ser proyectados para las personas. Pero imagínense ustedes, el valor económico de una compañía para proyectar los valores hacia la gente no nos iba a ser rentable el pagar anuncios para decirle a las personas cuáles eran nuestros valores. Ya con la misión era suficiente. Entonces ahí lo que empezamos a hacer es que dentro de los entrenamientos que nosotros estábamos diseñando, empezamos a insertar los valores, pero con un mensaje. El mensaje era, o más bien es, estos valores son los que enaltecen el producto y le dan mejor calidad y es lo que nos separa de la competencia. Entonces, increíblemente, eso empezó a crear un efecto de lealtad, de tal forma que las personas, los mismos empleados, empezaron a divulgar los valores en las redes sociales. Y aún mejor, lo empezaron a hacer no solo en cuanto al objetivo de los valores, pero en cuanto a qué significaban los valores para ellos. Un ejemplo rápido. Salud. Nosotros queremos compartir la salud. Y entonces había una persona corriendo, había una persona haciendo una maratón y decía, hoy estoy mejorando la salud. Y ese era uno de los valores que tenemos. Sin embargo, no estaba escrito. Entonces, es una forma indirecta de empezar a promover los valores sin costo adicional. Hardy, hay únicamente un tema. Dale, Juan. Sí, no, es que eso me suena a algo que había escuchado, algo muy importante que hay que desarrollar en las empresas, que es el tema de que un valor no es el mismo para una empresa que para otra. Y es importante muchas veces escribirlo, ponerlo en negro, como decimos normalmente nosotros, para que la gente entienda qué significa eso. Por ejemplo, no es lo mismo decir lo que acabas de decir, salud, no es lo mismo decir servicio al cliente, no es lo mismo decir lealtad. Cada empresa lo entiende, esto le va dando una perspectiva distinta dependiendo los objetivos estratégicos de la organización y hacia el público está orientado, porque a la hora de comunicar, ese es nuestro verdadero problema, que no comunicamos lo que queremos. Al final comunicamos algo, pero no se entiende lo que queríamos dar a entender, o el valor que queríamos, o el principio. Exactamente. Y ahí precisamente vamos a la pregunta que me hacías hace un segundo, ¿verdad? Que a veces el gran papel que juega recursos humanos es precisamente en esa área
que es un poquito gris, como le decimos, ¿verdad? Porque algunas personas piensan que estamos pidiendo un favor, cuando en realidad no. Pero otras personas piensan, entonces tengo rienda suelta a hablar lo que quiera. Y si tienen mala perspectiva, entonces ellos van a hablar de eso, ¿verdad? Entonces ahí, cabal, es donde recursos humanos entra a jugar un papel bien importante, porque nuestro mensaje no es, oye, utiliza las herramientas de redes sociales para promover la marca. No, sino que esto es lo que la compañía es al respecto. Esto es lo que queremos hacer. Y entonces ellos lo empiezan a asimilar de tal forma que entonces ya lo empiezan a canalizar a través de las redes sociales. Que una foto, que un post, que un reporte de una carrera que hicieron, que una dieta sana, un doctor incluso, porque nosotros tenemos contratos con doctores de hospitales y a veces nosotros no decimos cuál es un buen hospital o cuál es un buen doctor, pero nuestros empleados a veces lo dicen, o incluso los familiares de los empleados. Hardy, mira, y hablaste de dos formas, hablaste lo de la carrera y todo, y cuando nosotros hablamos de employer branding, casi que solo hablamos de redes sociales, o qué otra forma, o sea, employer branding debería ir involucrado a todo. ¿Qué otras alternativas tenemos que no sean las redes sociales para impulsar el employer branding? Excelente. Y vas a ver que aquí, dependiendo de la ciudad, esa es otra alternativa. Hay eventos sociales y algunos no son necesariamente sociales, algunos son cívicos, etcétera, pero esa es otra, digamos, lo que es no digital. Por decirte algo, una de las cosas que hemos hecho mucho es aquí yo vivo en Kentucky, que está hagan de cuenta, entre Chicago y Atlanta, cabal en medio de las dos. Y lo que este estado es famoso, esta ciudad en particular es famosa, es por el Kentucky Derby, la carrera de caballos, que ya viene ahorita el primer sábado de mayo. Bueno, exacto. Para llegar a esa carrera hay muchos eventos. Uno de ellos es un desfile y otro de ellos es una carrera, una media maratón y una maratón completa. Entonces lo que Humana hace es que se vuelve un medio patrocinador de la carrera y lo que hacemos es que entonces pedimos voluntarios. Por ejemplo, yo ya recibí mi correo diciendo, hey, ¿quiénes se quieren voluntariar para participar en la carrera? Y pasamos agua, ordenamos a las personas, les damos sus bibs para correr, etcétera. Y entonces a través de eso estamos promoviendo el branding. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Sí. Les damos una playera y entonces ya tengo ya la playera de Humana y estoy caminando, estoy proveyendo un servicio. Es un branding, la compañía está presente. Y aún así, lo único que le está costando a la compañía es el agua o las cosas materiales, ¿verdad? Pero el esfuerzo, el tiempo y la presencia son puramente la lealtad de las personas. Lleva el material en la playera, lo lleva así, tal vez el agua lleva la etiqueta de la compañía y está haciendo propaganda, tiene 50,000 embajadores. Exactamente, y lo mejor de todo, el Kentucky Derby pasa aquí en Louisville y sin embargo, todo el mundo escucha acerca de eso, todo el mundo en la compañía escucha acerca de eso porque la compañía es un patrocinador de la carrera, ¿verdad? Entonces, por ende, hasta las personas que tenemos en Nueva York o en Puerto Rico o en California, saben de eso porque son parte de la compañía. Entonces, por mucho que la carrera no pase con ellos, pero van a hablar de que Humana es patrocinador de la carrera que pasa en el Kentucky Derby. Uy, sí. Qué interesante. Qué interesante. Y ahora hablemos, si tengo yo que hacer, ¿cómo es que ustedes, hablemos de employer branding en general, cómo es que ustedes vienen, implementan, le dicen employer branding dentro de la organización o tiene algún otro nombre para comunicar esta información a los empleados? Muy buena pregunta, fíjate, Fernando, que en la compañía en particular, donde estamos, es bastante solapado, porque no es necesariamente parte de nuestra estrategia. Te voy a poner el escenario. No, yo estoy específicamente en el área de Medicare, entonces vendemos seguros de salud para las personas de 65 años para arriba. Y como eso está subsidiado por el gobierno, entonces pues tenemos que ser regulados por el gobierno, porque ellos nos dicen, ustedes sí pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, para tener más que todo igualdad, ¿verdad? Para que las personas que se beneficien tengan opciones y no haya un monopolio. Bueno, resulta que nuestro objetivo principal es ese. Vas a ver que el año pasado, una de las estrategias que estuvimos visitando era cómo podemos incrementar el número de miembros o el número de clientes. Uh-huh. Siempre hacemos diferentes cosas. Depende de lo que el gobierno nos permite vender, porque a veces tenemos
No a veces, siempre tenemos que tener permiso del gobierno para vender nuestros planes de salud, de seguros de salud. Creo que se nos cayó un poco la comunicación. ¿Perdón? Creo que se nos cayó Hardy. Se nos cayó Hardy, ¿no? Aquí lo veo yo bien. ¿Sí? Sí, espérate, voy a ver. Sí, como estamos en vivo, déjame, voy a entrar a la plataforma. Ahí estamos. Bueno, parece que sí, ¿verdad? Uh-huh. Yo todavía los escucho, claro. Bueno, buenísimo. Sí, entonces estamos en vivo, no hay problema. Muy bien. Pues te decía. Sí, ya lo estoy viendo, sí. Gracias. Pues decía que entonces una de las cosas que estábamos tratando de averiguar era cómo podíamos incrementar el número de clientes, además de las estrategias que estábamos utilizando. Y una de ellas es, nuestro presidente vino y nos dijo a nosotros cómo podemos hacer para educar a nuestros empleados para que ellos les comenten a sus familiares acerca de los productos que nosotros vendemos para tener más publicidad. Y no necesariamente porque queríamos solo vender, pero porque queremos que las personas sepan realmente cuáles son los beneficios que nuestros planes ofrecen. Entonces era una educación más allá solo de una marca. Era educación en relación a estos son los beneficios de salud y estas son las cosas que les cubrimos y las cosas que no cubrimos. O sea que es un poquito más profundo. Oh, está genial. O sea, se utilizó toda la infraestructura, se le dijo a todos que estaban en relación, se le dijo comunícale a tu familia. Y todo lo hicieron como parte de una estrategia y es lo que te digo que es impactante. Hay 50,000 personas promoviendo algo y la educación sobre esa base, que creo que vamos a hacer otra entrevista sobre esa parte de la educación específicamente, como me parece con una tu compañera. Igual me encantaría que estuvieras con nosotros, Hardy, en esa entrevista. Claro. Entonces tenemos una pregunta más, tal vez me puedes ayudar, Juan Armando. Sí, claro. No, bueno, aparte de eso, tal vez después nos ayude, como tú dices, hay que ir ampliando un poco más, porque a mí lo que también me gusta es cómo preparar a los empleados para algunos temas de publicidad negativa que surgen en las redes, pero en teníamos algún tema de que es cuáles serían algunas consideraciones durante este proceso de materialización del product branding desde el punto de vista empresarial y desde qué punto de vista de los recursos humanos, cómo lo materializas, cómo lo ves. Fíjate que es una muy buena pregunta también, porque como te explicaba hace un rato, ¿verdad? Las compañías grandes que tienen la habilidad y la desventaja a la vez de tener todas las áreas separadas, mercadeo, recursos humanos y legal. Entonces, ese es cabalmente el punto pivotal donde si no nos comunicamos pueden haber problemas. Caso típico, precisamente lo que hablas. Las personas tienen algún resentimiento y entonces lo canalizan a través de ya sea las redes sociales o simplemente historias, ¿verdad? Están manejando o están comiéndose una hamburguesa con la persona de la par, que por cierto la hamburguesa pues no es saludable, pero ¿cómo podemos hacer para evitar que digan cosas malas cuando no están ni siquiera en el campo de alcance de la compañía? Están en un restaurante en cualquier lugar o caminando en la calle. Entonces ahí pues tenemos un poco de limitación. Lo que hemos hecho, lo que he visto que hemos hecho, y muchas compañías usan lo mismo, es más que todo el sistema de comunicación. Por ejemplo, te voy a decir más o menos como que en el segundo trimestre del año, casi todos los años, el departamento de comunicaciones, cabalmente, empieza a enviar una campaña masiva y la envían a través de correos electrónicos. Tenemos pantallas digitales a través de todo el campus de la compañía, ya sea aquí o en oficinas en otros estados, y entonces se dedican a estarlos patrocinando. Y el mensaje es generalmente, sé mindful, sé respetuoso hasta cierto punto de los comentarios que haces, porque recuérdate que tú estás representando a una compañía. Entonces no se les está diciendo, no digas, porque entonces más lo dicen, pero a la vez se hace conciencia que las acciones y las cosas que se hablan son directamente impactantes y que a la vez, si nos ponemos a pensar, no solo le van a impactar a la compañía, pero nos van a impactar a nosotros también, porque entre menos ventas tengamos o menos clientes tengamos, tendrá que haber corte de personal. Entonces, también explicamos eso, cómo funciona la mecánica de la mercadotecnia y el advertising o el anuncio, y entonces pues concientizamos a la persona que causa y efecto. Ustedes dicen algo, esto es positivo. Ustedes dicen algo, puede ser negativo y les va a afectar a ustedes también. Es más que todo. ¿Cómo sentirse orgulloso?
Exacto. ¿Cómo se dice? Orgulloso de la organización en la cual estás laborando. Exactamente, sí. Sí. Y en cuanto a las estrategias de comunicación en Estados Unidos, ¿qué has visto? ¿Cómo han sido las estrategias? Ahorita diste un punto clave. Le dijiste que constantemente están hablando del orgullo, les están comunicando esto a las personas, a sus colaboradores. Pero ¿has visto alguna campaña en especial que haya sido de interés en tu compañía o en Estados Unidos que haya sido interesante para impulsar? Imaginemos, yo no me imagino estar comunicando esto a 50,000 personas, o sea, yo creo que los que tienen menos, un grupo pequeño, bueno, infierno, pueblo pequeño, infierno pequeño, pero igual, en ese volumen, ¿qué estrategias has visto que han funcionado en otras partes? Fíjate que es bien, bien interesante y te voy a decir, es fascinante a la vez porque me acuerdo yo que cuando estaba en la Mariano Gálvez, originalmente estudiando mi licenciatura en Mercadotecnia hace ya varias lunas, hablábamos de AT&T y qué sé yo, estas compañías, bueno, y ahora los veo actuar casi todos los días. No son un libro de texto, sino que son de todos los días, porque a veces estamos en simposios o en conferencias. Y te voy a decir, la que más me ha llamado la atención es Anheuser-Busch, que es Budweiser. Cerveza. Exacto. ¿Por qué? Número uno, ¿verdad? Es cerveza. Entonces, va un poquito en contra de lo que la compañía en la que yo trabajo está tratando de hacer, que es salud. Entre más saludable estés, menos tenemos que pagar por tus doctores y hospitalizaciones. Entonces, la cerveza no es necesariamente nuestro amigo. Ok. Entiendo. Pero dejando eso por un lado, las personas, ¿pensarías tú que siempre van a hacer anuncios solamente de tienen cerveza en mano y las actividades sociales que promueven cervezas? No. Vas a ver que ellos, a través de los años, especialmente para el Supertazón, una de las cosas que han hecho es que le han dado vuelta un poquito a su anuncio. Como ustedes me imagino que han escuchado, cada anuncio del Supertazón cuesta 1.5 millones, 2.5 millones, dependiendo de dónde, ¿verdad? Y lo que más me llamó a mí la atención fue que hará como unos 8, 10 años más o menos, empezaron a un poquito menos, como unos 7 años, empezaron a cambiar. De tal forma que el primer comercial que ellos sacaron, porque generalmente compran entre 2 y 3, el primer comercial que sacaron, lo único que no anunció fue cerveza. El nombre sí, pero estaban hablando más de algo que lleva al corazón, que es la unión familiar. Muy interesante, porque entonces, durante esta temporada, el símbolo de tener una Budweiser no era el alcohol, sino que en ese entonces era, sí, el momento familiar. Pero tampoco lo hicieron tan elegantemente que el mensaje no era, tienes que tomar una cerveza para sentir un ambiente familiar, sino que fue, la marca representa familia, independientemente del producto. Fue algo tan elegante porque están diciéndote, mira, tómate una cerveza, pero no te la tomes, sino que sé humano, sé parte del foco familiar, que como ustedes me imagino saben, en los Estados Unidos nuestro nivel de familia es un poquito diferente en comparación a nuestros países latinoamericanos. La familia es más unida. Aquí en los Estados Unidos los americanos son un poquito más desprendidos. Entonces me llamó mucho la atención el sentimiento de lealtad. En ese momento creció increíblemente. Ahorita tengo una duda así rápida. ¿Sí? Yo he visto, por ejemplo, tú hablabas del departamento de comunicación, del que manda los mensajes y bombardea. Como yo le decía a Fernando, tienes empresas muy grandes, ¿sí? Sí. ¿Cómo haces para seleccionar el mensaje adecuado? Yo te comento esto porque yo lo he visto en empresas que son grandes, tienen 3,000, 4,000 colores y de repente te topas con el hecho que mandan un mensaje o una comunicación interna y te topas con el propósito es pero el mensaje va o demasiado cargado o va demasiado enfocado a un solo segmento y se espera que llegue a ciertos niveles y realmente el mensaje, conforme va cambiando a nivel administrativo, el mensaje es completamente distinto. ¿Cómo puedes subsanar eso? Fíjate que técnicamente te voy a dar dos respuestas. Una cubierta de azúcar, un poco dulce, y la otra, pues la realidad. Siempre es así. La cubierta un poquito en dulce, digamos que el postre, es pues que uno
las compañías generalmente contratan consejeros que se dedican a eso. Por decirte algo, Nielsen es una gran compañía que hace eso para compañías así, Microsoft y Google, Lenovo, etcétera, que ellos vienen y hacen no solo el estudio de mercado, pero hacen focus groups e incluso hacen pruebas. Me imagino que ustedes han escuchado el crowdsourcing. Ese es otro gran tema. Más bien fue una herramienta que tuvo mucha modalidad, hará como unos 4 años. Ahorita ha bajado un poco, pero yo creo que bajó simplemente porque ahora es parte de nuestra sociedad, en el sentido de que crowdsourcing pasa, pero ya no tenemos que específicamente hacerlo, sino que es orgánico. Bueno, pues se les ha contratado a estas compañías para que ellos vengan y hagan el análisis de mercado de tal forma que ven todos los ángulos del mensaje, incluyendo el aspecto legal. Ahora, la respuesta sin azúcar es, como es caro, porque contratar a estas compañías es bastante caro, y muchas veces sucede que no tenemos eso. Entonces pasa exactamente lo que tú dices. Los mensajes van a ser siempre más cargados de un lado o de otro. Y te voy a decir, localmente, eso pasa mucho. Por decirte algo, prendo la televisión ahorita y veo comerciales de estas compañías a través de NBC, CBS, TNT, todas estas redes de canales. Das unos segundos y ves un anuncio de una compañía de abogados local de este mercado, y como la cantidad de dinero es bastante menor, contratan a una compañía de advertising local, y ellos ahí te das cuenta que usan la palabra inapropiada, que la luz no es la mejor, usan un tono de voz que es un poquito chillante, el mercadeo no está bien hecho. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde ves a las personas fast forward, porque para eso tienen TV on demand, porque detestan los comerciales, y entonces ahí estás gastando dinero, pero realmente no lo están usando. No sé si eso contesta un poquito la pregunta. Sí, yo te comento eso porque lo he visto en campañas internas donde tienen 5 o 6 consultores de comunicación, y después el mensaje, te das cuenta que no llega. Por ejemplo, nos lo miramos a una persona, como tú decías, hay un mensaje específico o una idea específica para cada palabra, y les preguntaban a la gente, ¿qué es para usted la motivación? Y cuando llegaba a un nivel, uno le preguntaba, ¿qué entiende por la motivación? Y la persona le decía una cosa completamente distinta de lo que originalmente se pretendía en la historia. Cabal. Y te voy a decir, mi experiencia ha sido un poquito menos en relación a eso, porque yo no estoy tan cerca del área de comunicación, pero sí estoy conozco bastante de esto desde el punto de vista de evaluación. Como evaluamos programas, exactamente lo mismo pasa. Creamos una pregunta y queremos medirla en la escala de 1 a 5 o en la escala de 1 a 7 para correr modelos estadísticos. Y resulta que siempre, aunque compremos un modelo o un templado de una pregunta o de un instrumento, siempre tenemos que correr ese análisis nuevamente, porque cabal, exactamente lo que dices es principalmente el mayor problema que tenemos. La pregunta, dependiendo del área del país, puede ser interpretada diferente, especialmente porque a veces, como hay muchas situaciones en torno legal o político, en algunos estados más que en otros, entonces un instrumento, o en este caso un mensaje que cae en la parte central de los Estados Unidos, no va a ser bien recibido en la parte oeste o viceversa. Entonces tu punto está muy bien tomado, y sí pasa mucho, pero una vez más, corremos poco en verdes, y ya eso, pues algunas compañías no lo pueden pagar. Hay otras herramientas, por ejemplo, yo aquí les voy a mostrar algo, que es uno de nuestros patrocinadores, y por cuál fue que empecé a escuchar el concepto de Employer Branding, algo que se acerca un poquito a lo que estás diciendo, que es realmente la herramienta. Aquí se las estoy poniendo aquí en un cuadro. Se ve, eso es una herramienta de Employer Branding. Específicamente lo que hace esta herramienta es ordenar esta parte de cosas y decirle tiene 4 etapas. La etapa de abogado dentro de la compañía, abogado dentro de la compañía, la etapa de portador de marca,
la etapa de social selling y la etapa de comunicación interna. O sea, no es fácil comunicar algo tan fuerte como lo que nos acabas de contar, Hardy, más que todo para 50,000 personas. Entonces, por ejemplo, estas herramientas, solo voy a poner un ratito así en grande para que la miren, que es, aquí les voy a dejar en el programa las notas. Es una herramienta que básicamente sirve para eso, para dar a comunicar, pero como vimos, es la estrategia de comunicación no solo lleva la herramienta que estás colocando, sino que es todo un proceso. Trabajar para que las personas se enteren cómo es que se está haciendo, si se está haciendo bien, se está haciendo mal, todo ese tipo de cosas que generan todo ese poder para poder desarrollar todo eso que hiciste y que estás haciendo dentro de la compañía. Hardy, hay algunas cosas. De primero, les quiero contar a todos. Hardy hoy está inaugurando este grupo de entrevistas. Él me presentó muy amablemente a una de sus compañeras que nos va a hablar de los recursos humanos en ventas directamente, el entrenamiento. He entrenado junto con Hardy bueno, tienen 50,000 empleados, ¿verdad? Generación, y sí les puedo decir que han entrenado porque tienen sistemas súper avanzados de entrenamiento en línea y todo ese tipo de situaciones. Entonces yo les voy a colocar aquí, a todos les voy a mostrar, denme un segundito, que por alguna razón cuando lo quería compartir ahorita lo borré. Vamos a ver, aquí está. Yo también les voy a dejar el enlace porque la próxima entrevista no va a ser en Facebook, sino que va a ser en YouTube. Les voy a compartir aquí. Vamos a ver. Denme un ratito. Tal vez lo que comparte es solo un comentario. Sí, dale, las herramientas, yo siempre he dicho que ayudan mucho. Es importante una buena planificación también. Y las herramientas, la parte tal vez importante de esto es la generación de data o de información que después podamos consumir para tomar decisiones, porque en este tipo de trabajos, si no se desarrolla esa información, después nos ha pasado, yo lo he visto en algunos temas donde la gente dice, mire, vamos en un 10%, el resultado fue un 20%, ¿y dónde sacó el resultado, verdad? O sea, si no tiene una herramienta que le ayude a medir ese dato realmente, o sea, si no tienes esa información, a veces los números son un tema muy importante. Estamos en la época del Big Data, como dicen normalmente. Exactamente. ¿Cómo manejas todos esos datos, recursos humanos, Hardy? O sea, y antes de que siga esto, sé que tienes que ya está rodeada contigo, pero ¿cómo manejas toda esa información? ¿Cómo trasladas? ¿Tenés una persona de inteligencia de comunicación? ¿Cómo haces todo esto dentro de la organización? Fíjate que sí, Juan Armando tiene un punto muy, muy bueno. Y cabalmente, Big Data es algo que ahorita ya hay certificaciones y hay incluso degrees en la universidad acerca de eso. Bueno, pues vas a ver que una vez más voy al tamaño de la compañía. Fíjate, nuestra compañía afortunadamente y desafortunadamente es tan grande que tenemos un departamento, bueno, tenemos como 4 departamentos diferentes que se dedican a eso. Uno de ellos, lo único que hacen es data acerca de resultados. Entonces ahí están hablando con nuestros clientes, hablando con los doctores, las redes de hospitales, etcétera, para poder tener data acerca de cada uno de ellos. Aparte, tenemos otro grupo de analistas que se dedican precisamente a la mercadotecnia, la penetración, y como les explicaba antes, como nuestra compañía es bastante limitada en relación a lo que el gobierno nos permite, a las áreas donde nos permite entrar, entonces ellos se dedican precisamente a ver eso. Cada año, esa información es algo que este departamento le dice a toda la compañía y se vuelve una estrategia. Por ejemplo, les voy a decir, cada año más o menos a estas alturas, ahorita ya estamos trabajando en diseñar los planes que se van a vender en el 2020. Entonces, este grupo de analistas ya nos han dicho, miren, podemos ir a vender, por decirte algo, New Orleans. Podemos vender ahí y hemos vendido un 15%. En comparación a años anteriores, hemos bajado un 15% total, lo que quiere decir que el forecast es probable que nos vaya a bajar más. Entonces ahí automáticamente decimos, ¿saben qué? Ya no es rentable. Y entonces cerramos la oferta del producto ahí en ese mercado. Y entonces vamos a otro. Pero ahí es donde te digo que un grupo grande, pues recursos humanos, nosotros estamos bien alejados de eso. En una compañía más pequeña, los recursos humanos probablemente tienen que hacer eso. Entonces nosotros ya te digo, ¿verdad? Te voy a decir, KFC, gran historia.
antes de que KFC se volviera parte de Yum Brands, KFC era su propia compañía. Era pequeña en comparación, a pesar de que tenían presencia mundial, pero eran pequeños. Ahora que están con Yum y tienen Taco Bell y tienen Long John Silver y tienen todo esto, pues están aún más grandes. Pero entonces, en ese entonces, literalmente ellos traían a las personas a lo que le llamamos aquí a la White House de KFC, porque también los headquarters de KFC están aquí en Kentucky. Y ahí tenían a las personas, tenían unos salones como de 10, 15 personas y siempre los tenían probando productos nuevos. Ahora que son parte de Yum, tienen gente en Texas, en California, en New York e incluso en Rusia, en partes de Europa, gathering esa información y entonces la compilan toda y hay otro departamento que se dedica a generar esos números. Entonces, recursos humanos, en esa forma, estamos completamente fuera. Ya nosotros nos volvemos recipientes de esa información para entonces generar nuestra estrategia interna para que vaya en línea con la estrategia que han obtenido a través de esos números. Y te voy a decir... Pero sí es importante obtener esos indicadores o plantearlos desde el lado de recursos humanos para saber qué quieres medir para, en este caso del employee branding, para poder determinar el nivel de fidelidad que puedes tener con tus empleados o su comportamiento o sus tendencias en el uso de, por ejemplo, el tema de Big Data, datos no estructurados, por ejemplo. Fíjate que es un concepto muy interesante y te voy a decir, realmente en la compañía en la que yo estoy, eso no pasa. Sin embargo, tienes razón, hay unas compañías que sí hacen eso. Por decirte algo, consumidores electrónicos. Eso pasa exactamente con ellos, especialmente ahorita que estamos en la época de wearable technology, ¿verdad? Que los iWatches y todas estas cosas que uno se puede poner como ropa, sí. Recursos humanos juegan un gran papel porque estamos pensando cómo vamos a educar a las personas que están dentro de la compañía en relación a esa información. En nuestra área, fíjate que bien interesante cómo lo mencionas porque precisamente, Fernando, estabas mencionando esa tool que estabas compartiendo hace un rato. Y fíjate que estoy viendo la página 5, que es exactamente un modelo que utilizamos, que habla la regla de 20, 30 y 50, que dice 20% del contenido acerca de employer branding tiene que ser acerca del producto. 30% acerca de la cultura corporativa, que era en cuanto a los valores que te mencionaba antes. Y 50% del contenido acerca del sector o del mercado. Entonces, si regresamos al modelo que te comentaba, ¿verdad? Donde tengo legal, marketing, communications y recursos humanos en cada esquina, este modelo funciona re bien porque cada departamento puede encargarse de uno de ellos o incluso pueden diseñar una estrategia con los 20, 30 y 50, la traen y ya tienen entonces un agregado de los 4 lentes, el legal, el mercado técnico, el communication y el de recursos humanos. Así que una vez más va en relación al tamaño de la compañía y la cantidad de recursos económicos que tengan para poder hacer eso. Sí, herramientas como la que te mostré es para hacerlo con una compañía. Bueno, ellos tienen ahí por ahí una compañía de seguros que son más de 5,000, pero es algo que no tienes que contratar a una empresa grande como para poder organizar solo a tu estrategia. Les voy a compartir, por favor, les quiero compartir aquí algo. Aquí lo voy a poner, vamos a ver si me deja. Sí, aquí está. Les voy a compartir de este programa que estamos hablando. Hoy estamos hablando con Hardy, estamos hablando que es Employer Branding. Nos dio el concepto, hay cosas que yo no sabía y hoy se aclaró enormemente. Solo me falta lo de Employee Branding, que no se me tiene que olvidar, Hardy, para que me lo aclares al final, ahorita. Vamos a estar el 27, vamos a hablar del rol del Departamento de Recursos Humanos. Va a estar con nosotros Shannon Fitzgerald. Ella trabaja contigo ella trabaja contigo en el área de desarrollo, me parece, en programas de procesos de formación. Hardy, en Humana. El 3 va a estar con nosotros, el 1 de abril va a estar con nosotros Carlos Salier, precisamente va a trabajar Juan Armando esta parte del Big Data y todo eso que dijiste, va a tratarnos el tema de, vamos a ver,
Hardy, perdón, ¿qué nos va a tratar? La transformación digital en recursos humanos. Esto es interesante, y después vamos a trabajar precisamente sobre alguien que implementó la estrategia a un nivel un poco. Los señores de Ambassador van a hablar de BlusterUp, que fue la herramienta que les mostré, nos van a hablar de cómo implementarlo. Entonces esas son cosas que vienen de aquí para que tú vengas y no pierdas, que te registres en el enlace que te voy a poner aquí. Y finalmente, Hardy, tal vez nos puedas comentar, no sé si Juan Armando quieras decir algo antes de que hagamos aquí el cierre. No, ha estado excelente, gracias, sí. Aquí hay algunas personas que nos han hablado, Hardy, en lo que hemos estado. Vamos a ver, aquí nos habla, por aquí lo subí. Stralovsky RL dice: muchísimas gracias, Fernando, muy buena charla, muchísimas gracias. Y tenemos aquí un genio de esto que lo ha vivido. También está el señor Uber García, que nos ayuda y que nos dice que está muy bueno el tema. También está aquí con nosotros Isa, que dice que cómo te contacta. Aquí les voy a dejar el enlace de Hardy para que puedas contactar a Hardy. Y Aníbal Hernández, que es un profesional de recursos humanos, en recursos humanos, que dice que es un gusto escucharos. Muchísimas gracias, Aníbal, y gracias por el tiempo a todos ustedes que se dieron hoy de estar con nosotros. Les pido por favor encarecidamente a todos que compartan esta información para que más gente pueda conocer y educarse un poco más acerca de lo que es Employer Branding para su organización, y puedan venir y mejorar su comunicación interna. Entonces, muchísimas gracias a todos. Solo quiero bajar este mensaje, que no sé cómo bajarlo, denme un segundito, bla, bla, bla. Gracias. Por cierto, Fernando, si me puedo meter un segundito, también agradecerle a todos por darme su tiempo, porque sé que siendo de noche a diferentes horas, que tengan la dedicación de entrar a escucharnos platicar, pues es un gran gusto, les agradezco mucho. Gracias, Hardy, de verdad. Solo déjame que baje, antes de que, o sea, ya no me dejó bajar este mensaje, miren. Son cosas que te trae ahí con las... Una consulta, no sé si tiene algo. Yo creo que sí tiene aplicación. A ver si me ayudas a entender. Aquí en Guatemala hay un tema o un concepto que a veces la gente no haya cómo responderlo, que va más enfocado, creo, que a la banca. Pero creo que tiene el motivo. Por ejemplo, tal vez en otros lugares a veces hablan mal, o hay aquellas famosas campañas negras, o haces memes sobre algún tema que no, y a veces nuestro recurso humano no tiene la manera adecuada de responder a un tema de ese tipo. Algunos se enojan, otros se quedan mudos. Creo que la peor reacción es la negativa. Sí. Aquí en Guatemala pues hay una ley que es la del pánico financiero, cuando alguien dice: mire, tal banco está quebrando, esto o lo otro. Pero a veces un comentario, cómo discutirlo, cómo generar una mente abierta del lado de nuestro equipo de trabajo. ¿Tú crees que puede funcionar mucho de esta manera para ayudar a que nuestros equipos de trabajo tengan una respuesta adecuada a este tipo de situaciones? Fíjate que es muy, muy buen punto también, y te voy a decir, es delicado. Cabalmente, pasa todo el tiempo. Fíjate que una de las experiencias que he tenido donde recursos humanos es parte de eso es aquí le dicen, se refieren generalmente a la communication wheel, que es prácticamente el círculo de comunicación, ¿verdad? Siempre es el departamento de comunicaciones. Sin embargo, a veces el departamento de recursos humanos, principalmente los de, ¿cómo te dijera yo? No los de aprendizaje y desarrollo, que sería mi área, porque nosotros la reacción de tiempo es demasiado lenta. Entonces tienen que ser más a ellos les llaman partners, HR partners, que son las personas que están yendo todos los días visitando y viendo si hay problemas, viendo si hay quejas de los empleados. Entonces ellos tienen una entrada directa con los líderes de todas estas personas. De tal forma que cuando hay una situación así, siempre hay una acción preventiva. Te voy a decir, cuando eso va a pasar, generalmente el equipo legal es el primero que reacciona y dice: estas son las 4 posibles alternativas. Por lo tanto, necesitamos diseñar el programa de comunicación para que llegue a estas 4 áreas. Entonces el departamento de comunicación empieza a prepararlo e inmediatamente después se comunica con el departamento de recursos humanos, y ellos son los que inmediatamente o agarran el teléfono, o así como estamos nosotros ahora a través de Webex u otros medios similares, se encargan de conectarse con los líderes directamente y decirles: miren, esto va a suceder.
Y estas llamadas a veces pasan a las 8 o 9 de la noche, que por eso, entre más alto está uno en la compañía, menos sueño hay, porque tienes que estar prácticamente con el teléfono a la par toda la noche. Pero esa es generalmente la estrategia, ¿verdad? Paso número 1. Paso número 2, a la mañana siguiente, todo el mundo tiene un mensaje en su correo electrónico de la compañía que explica, estas son las 4 cosas que han pasado o que van a suceder, y estas son las respuestas que ustedes pueden dar. Aparte de eso, está así en grande. Cualquier otra pregunta que tengan, ya sea del medio social o del medio de comunicaciones, las noticias, etcétera, por favor diríjanlos a nuestro departamento de relaciones exteriores o de relaciones públicas. Y entonces ahí tenemos digamos que un plan de 4x4, donde desde las 7, 8 de la noche se ha estado planeando cuál va a ser la comunicación, quiénes van a ser los que van a comunicar principalmente, y ya para las 9 de la mañana absolutamente todos han recibido esa información, ya sea a través de un correo electrónico, de un mensaje de texto o incluso una llamada, porque así como yo, igual que soy líder también de un grupo, a veces me ha llegado comunicaciones que a las 7 de la mañana me dicen, mira, no pueden pasar las 8 de la mañana sin que hagas una llamada para tu equipo y les hables de estas 4 cosas. Caso sencillo, hace 4 años íbamos a entrar en una adquisición entre otra compañía y Humana, y esto salió el julio 3. Nadie lo veía venir, y cuando pasó, exactamente eso, a las 8 de la mañana ya estábamos comunicando. Esto es lo que sabemos, esto es lo que va a pasar en los siguientes 3 meses, no especulen. Y cabal, las noticias a las 7 de la mañana ya estaban anunciando eso. Entonces ya la mayoría de personas estaban anuentes y sabientes de qué era lo que venía. Sin embargo, los rumores no pararon ahí, ¿verdad? O sea que hay un límite, por decirte algo, pero la comunicación fue la clave. Y en este caso, la estrategia de cómo crear esa comunicación fue lo más importante. Sí, toda una estrategia dedicada específicamente a comunicar esa información. Eso es employer branding y del bueno. Hardy, para ir cerrando, y gracias por tu tiempo. Si tú pudieras darle un consejo a un gerente de recursos humanos, a un gerente de ventas, un gerente de mercadeo, un gerente de comunicación, para que mejore su comunicación, mejore su employer branding, su social selling con su equipo, ¿cuál sería ese consejo que le darías, Hardy? Fíjate que es muy, muy difícil dar una receta sencilla, pero si lo puedo poner todo junto, te voy a decir que es una combinación entre la educación, y cuando digo educación, sí es un poquito de entrenamiento, que el entrenamiento no es lo que conocíamos de antes, ¿verdad? Te voy a decir que estás siendo entrenado porque te voy a meter en un salón con 15 personas y te voy a poner a una persona magistral que te dé clase por 4 u 8 horas. No, puede ser, ahora está mucho de moda el microlearning, que son, me imagino que ustedes ya lo han escuchado bastante también, que es, entras a YouTube, videos de menos de 5 minutos y te hablan el propósito, las consecuencias, las acciones. Hay un profesor que dice siempre, pensemos en las acciones a nivel de compañía alrededor de 3 conceptos. What, so what, now what, que es prácticamente qué es, a mí qué me importa, bueno, y ahora que ya lo sé, entonces ahora qué. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Porque te forza a pensar, ok, esto es un issue, esto es un problema, hay que hacer algo realmente. Y cuando decidimos, sí, algo hay que hacer porque esto va a dañar la marca, va a dañar las ventas, va a dañar la reputación. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Hay que comunicar o hay que entrenar? Entonces, a tu pregunta, te diría yo que todos los gerentes de recursos humanos tenemos que estar siempre con ese ojo clínico y escuchar la estrategia de ventas más la estrategia corporativa y cuál es lo que está este año siendo la fuerza. ¿Queremos abarcar más mercado? ¿Queremos tener más penetración? ¿O simplemente queremos educar a las personas para que suceda exactamente lo que decías? Employee branding, que es precisamente fomentar el desarrollo de las personas, además de la estrategia de la compañía. O sea que no todo es solo vender, no todo solo es tener un buen producto. Mucho también tiene que ver, te estoy dando un beneficio, que es, te estoy educando, te estoy ayudando a crecer más, de tal forma que no vas a ser solo más mejor trabajador,
pero vas a tener más oportunidades también, ya sea con nosotros o en otro lugar. Entonces, el mensaje es ese. Enfoquémonos en el entrenamiento de las personas de tal forma que podamos incrementar su capacidad y su efectividad. Decís que no lo podías enmarcar, no lo pudiste enmarcar mejor. Muchísimas gracias, Hardy. Muchísimas gracias, Juan Armando. Muchísimas gracias que estuviste en este proceso. Por favor, comparte esta información. Tu gerente de recursos humanos necesita aprender esto. Tu gerente de mercadeo necesita conocer esto. Y todos necesitamos aprender un poco de employee branding, como nos aclaró y que se me había olvidado a mí que no se me quería ir. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Gracias, Hardy, por tomarte tu tiempo. Gracias, Juan Armando, por tomarte tu tiempo y estar hoy aquí con nosotros. Les deseamos a todos muy buenas noches y bueno, yo siempre digo éxitos y buenas ventas, pero ahora éxitos y buena comunicación. Excelente. Juan Armando, un placer. Un placer igualmente, Hardy. Igualmente, Fernando. Gracias por la invitación. A todos. Feliz noche. Adiós. Fernando, feliz noche.